Hello guys, this is your teacher Lucero. Welcome to English class. I hope you are okay. Today, we are going to review modal verbs. The first modal verb is should. The second one is can. And the last one is must. But what is a modal verb? ¿Qué es un verbo modal? Es un verbo auxiliar que nos ayuda a indicar probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencia, orden, obligación o consejo. Existen varios verbos modales. Para este caso solo revisaremos 3: should, can y must. El primero es should. Que significa debería. Se usa para dar un consejo, advice, o una recomendación, recommendation. Recordemos que should se utiliza para dar un consejo. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo A. Denise has a fever. Denise tiene fiebre. El consejo que le podemos dar es: she should go to the doctor. Ella debería ir al doctor. El verbo modal va después del sujeto y antes del verbo principal. En este caso, el verbo principal es go. Veamos el ejemplo B. Tom wants to lose weight. Tom quiere perder peso. El consejo que le daríamos puede ser: he shouldn't eat junk food. Él no debería comer comida chatarra. Nuevamente vemos que shouldn't viene después del sujeto. En este caso, should viene en forma negativa, contraído con not. Y nuestro verbo principal ahora tenemos que es eat. Revisemos nuestro segundo verbo modal. En este caso es can. Significa poder. Los usos que tiene son habilidad, ability, permiso, permission, posibilidad, possibility, ofrecimiento, offer, petición, request. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo A. El delfín puede nadar. The dolphin can swim. El verbo modal va después del sujeto, que es dolphin, y nuestro verbo principal es swim. Ejemplo B. El elefante no puede saltar. Nuestro ejemplo quedaría: the elephant can't jump. En este ejemplo, the elephant es el sujeto, can es el verbo modal contraído con not
Y nuestro verbo principal es jump, brincar. Ejemplo C. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Como en este caso es pregunta, vamos a encontrar que el sujeto está entre el verbo modal y el verbo principal. Help. Por último veremos el verbo modal must. Su significado es deber. Sus usos principales son obligación, obligation, recomendación, recommendation. En el caso de la obligación, es una obligación interna que tú sabes que tienes que hacer. Veamos algunos ejemplos. En el caso A, vemos una habitación sucia. Si fuera nuestra habitación, es nuestro deber hacerla. Es una obligación que tenemos. El ejemplo quedaría de la siguiente manera. Yo debo limpiar mi habitación. I must clean my bedroom. En el ejemplo, el verbo modal must está entre el sujeto, que es I, y el verbo principal clean, que es limpiar. En el ejemplo B, indica que no debemos dar vuelta a la izquierda. El ejemplo quedaría: We mustn't turn left. Nuevamente, nuestro verbo modal queda entre el sujeto y el verbo principal. En este caso, el verbo principal es turn. Por último, veamos la estructura gramatical. Primero, la forma afirmativa. Primero se coloca el sujeto, después tenemos el verbo modal, que puede ser should, can o must. Posterior a eso tenemos nuestro verbo principal, que va en su forma simple. Y finalmente, si es posible, tenemos un complemento. En el caso de la forma negativa, primero tenemos sujeto, después el verbo modal, shouldn't, can't or mustn't. Enseguida tenemos el verbo principal, que va en su forma simple, y finalmente complemento. En el caso de la forma interrogativa, primero tenemos el verbo modal, que puede ser should, can o must. Después tenemos el sujeto, el verbo principal, que va en su forma simple, complemento, si lo hubiera, y finalmente signo de interrogación, question mark. Rápidamente chequemos qué fue lo que vimos. Los 3 verbos modales que íbamos a revisar. ¿Qué es un verbo modal? ¿Qué significa should? Debería. Can, poder. Must, deber. Y finalmente vimos la estructura de los 3 verbos modales.